Buenos días, jóvenes, nuevamente. Nos encontramos con la resolución de las actividades 2.3 y 2.4 que están en su libro de la página 234. El día de ayer espero y hayan empezado a resolver ya las actividades que son más prácticas y manipulables. Comentaba yo hoy con el profesor Edgar acerca del material que se le solicitó. Entonces, desde mi punto de vista, considero que el hecho de diseñar un cono pequeño de esta altura, 4 conos pequeños de la misma altura y hacer el corte, creo que eso no iba a llevar mucho tiempo, ¿sale? Porque recordemos, el día de hoy, en la asignación, son 2 actividades. Vamos a entender esto porque a veces aparece la lista y salen, bueno, algunos tenemos dudas respecto a las actividades, ¿sale? Entonces voy a explicar qué es lo que está solicitando. En la asignación se piden 2 actividades. La primera actividad es realizar, las actividades que están en la página 231 hasta la 236, ¿vale? Más bien concluir la secuencia. Ahora bien, ¿cuál es la actividad 2? La actividad 2 es muy sencilla. Ustedes van a construir, por ejemplo, si utilizan plastilina, traten de diseñar sus 4 conos de la misma altura de plastilina, ¿sale? Y se me ocurre, incluso hasta se me ocurre, esto sí puede ser un plano para hacer cortes. Es decir, voy a suponer esto. Voy a suponer que aquí tengo mi cono y ustedes observan esta regla, pues iba a poder de cierta manera cortar ese cono. Entonces, ahí en la página, incluso en la página 235 del libro, te explica. Cuando atravesemos el cono, ¿qué figura es la que se forma? Luego, cuando inclinamos el plano hacia el cono, de igual manera atravesándolo, ¿qué figura se forma? Cuando yo atravieso el cono el plano en el cono de esta manera, ¿qué figura obtengo? Y por último, si yo inclino un poco el plano y lo atravieso en el cono, ¿qué figura obtengo? ¿Sale? Ustedes tuvieron que haber obtenido 4 figuras y ahí las tenemos. Van a obtener una circunferencia, una elipse, una hipérbola y una parábola. Esa va a ser su segunda actividad. Para ello se están pidiendo evidencias, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tomarle foto a sus diferentes esquemas donde ustedes van a utilizar cualquier material que se adapte para realizar esta actividad. El día de ayer lo comenté, pueden utilizar masa. Siento que, bueno, con la masa se puede, la plastilina o bien el foamy moldeable o algún otro material que se adapte para realizar esta actividad, ¿sale? Entonces, espero ya quedó claro cuáles son las actividades que debemos entregar el día jueves. Bien, pues vamos a continuar, muchachos. Continuemos con el tema de medida, contenido 2 del bloque 5. En este contenido vamos a realizar actividades que involucren secciones cónicas. Como ustedes pueden observar, en la actividad 2.3 tenemos conos y en la actividad 2.4 también un cono. Vamos a ver de esta actividad qué es lo que vamos a obtener como tal, ¿sale? Bueno, para ello debo de leer en qué consiste la actividad 2.3 y cómo es que la vamos a realizar. Ahora, otra cosa, se los vuelvo a repetir porque es muy importante, ¿sale? Yo no tengo problemas si ustedes ya encontraron el material resuelto. La problemática surge cuando no sabemos cuál es el procedimiento a seguir para obtener esos resultados. Entonces vamos a tener mucho cuidado, jóvenes, para que cuando en un examen se pregunten ese tipo de ejercicios, por ejemplo, ustedes sepan cómo es que se manipulan, ¿sale? Bueno, voy a pasarme de este lado para hacer lectura al problema y vamos a ver en qué consiste, ¿sale? Practícalo. Actividad 2.3. Nicolás es policía de tránsito.
Hoy recibió algunos conos viales porque debe prepararlos para ponerles luz, ya que se van a utilizar por la noche. ¿Sale? Entonces resulta que aquí están mis conos. Vamos a observar lo siguiente. Esto representa la altura y tengo un cono de 70 centímetros, uno de 75.5, finalmente uno de 45.5. Aclaramos, los tres o todos los conos dependen de un diámetro de 30 centímetros. Sabemos que todos los conos tienen la misma forma, sin embargo tienen diferentes alturas. Conoce la medida del diámetro y la altura del primero. Así es, voy haciendo pausas. Del cono mayor, su altura es 70 centímetros y su diámetro es 30 centímetros. Viene aquí la problemática, porque para estos no se conoce su diámetro dependiendo de la altura. Pero se necesita conocer el radio del cono mediano y del pequeño para poder hacer las bases de los focos que les va a colocar. Y a continuación, muchachos, aquí tenemos una pregunta en donde se desprenden, es una actividad donde se desprenden aproximadamente son 5 preguntas. La primera, diseñen una estrategia que les permita conocer el radio de los 3 conos y de esta manera puedan investigar la superficie de cada círculo. ¿Cuánto mide el radio del cono de mediano? ¿Qué operación realizaron para obtener ese resultado? ¿Es posible llegar a este mismo resultado usando algún otro procedimiento? Justifiquen su respuesta. ¿Cuánto mide el radio del cono pequeño? ¿Usaron nuevamente la misma estrategia? ¿Por qué? ¿De qué manera es posible comprobar que estos dos resultados son correctos? Bueno, vamos a ver. En los temas anteriores, nosotros hemos venido trabajando acerca del teorema de Tales, ¿sale? Y recordamos que el teorema de Tales es una proporción. ¿Qué es una proporción? Una proporción es una igualdad de 2 razones. Voy a colocarla aquí. A sobre B y C sobre D. ¿Lo recuerdan? Esto es una proporción. Una proporción es una igualdad de 2 razones. Recordemos que esto es una razón, ¿sale? Bueno, entonces vamos a establecer razones para poder encontrar el radio del cono mediano y del cono pequeño. Vamos a aclarar aquí. Vamos a aclarar aquí lo siguiente. No sé, incluso hasta se me va a ocurrir, para poder resolver ese problema, voy a elaborar una tabla, ¿sale? Entonces, aquí se me está ocurriendo, porque así es esto, a mí se me está ocurriendo, que aquí puedo poner las alturas. Si digo mi altura, la primera es de 70 centímetros, la siguiente es de 75.5 centímetros y la siguiente de 45 centímetros, ¿sale? Permítanme quitar este material. Bien. Y se me ocurre que el radio esté aquí. ¿Está bien? Bueno, el radio. Vamos a ver. Con el cono grande, así le voy a llamar, cono grande. Aquí voy a colocar cono grande. Aquí mi cono mediano. Y aquí el cono chico. ¿Sale? Bien. Aquí estoy pensando que el cono grande tiene una altura de 70 centímetros y el radio tiene recordemos, el diámetro es el segmento que toca exactamente 2 puntos de la circunferencia y tiene 30 centímetros. Por lo tanto, su radio sería 15. ¿Vale? Entonces, vamos aquí a establecer una proporción. Vamos a establecer una proporción para encontrar el radio del cono mediano y el cono chico. Voy a trasladarme de este lado y también, con permisito, dale. Bueno, vamos a ver. De entrada, voy a establecer, recordemos un poquito el teorema de Pitágoras, teorema de Tales. Recuerden que el teorema de Tales, si yo trabajo con el segmento pequeño, segmento grande,
En la otra razón, segmento pequeño y segmento grande, es decir, debe haber una proporcionalidad. Entonces, voy a apoyarme del cono grande. Del cono grande voy a tomar primero la altura, ¿sale? Aquí voy a colocar altura. 70 sobre su diámetro. Aquí hay dos formas de resolver este problema. Si ustedes lo quieren hacer con el diámetro, es correcto. Si ustedes quieren hacerlo con el radio, que es 15, también es correcto. Entonces yo lo voy a hacer por los dos para que veamos la diferencia entre uno y otro. Perdón, para que veamos la similitud entre uno y otro. ¿Sale? Bueno, 70 sobre el diámetro es igual a, recordemos, aquí fue altura sobre diámetro. Por lo tanto, aquí ¿qué será? Altura, que en este caso voy a hacerlo con 75.5 entre mi diámetro, pero recordemos, entre el diámetro, pero recordemos que de este no se conoce. ¿Vale? Entonces, al resolver, muchachos, ¿cómo se resuelve una proporción? Pues es muy sencillo. Recordemos, este tipo de proporciones se llama una proporción directa, ¿sale? Recordemos que también tenemos proporcionalidad inversa. En este caso tengo una proporcionalidad directa. Para ello, lo único que hago es multiplicar 75.5 por 30 y lo que me resulte lo divido entre 70. Ustedes lo van a hacer con procedimiento correspondiente. Yo lo voy a hacer así con mi calculadora. Entre 70, ¿sale? Y resulta, vamos a prestar atención, vamos a prestar atención, perdón. Otra vez, multiplico 30 por 75.5, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a dividir entre 70 y obtengo 32.35, pero vamos a aclarar. ¿Qué representa este valor? Resulta que este valor, el que yo obtengo que es 32.35, 71, etcétera, etcétera, representa el diámetro con esta altura y yo quiero el radio. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Dividir entre 2, ¿sale? Entonces divido ese segmento, voy a interrumpir. Aquí me equivoqué, muchachos, aquí no es 75.5, aquí es 57.5, aquí, 57.5, solo cambié los datos, ¿sale? Aquí igual es, ¿sale? Entonces, otra vez, 30 por 57.5 entre 70. Y como yo voy a obtener el diámetro, ¿sale? Entonces, para obtener el radio, lo divido entre 2. Y me resulta un 12.32, etcétera, etcétera. Si yo quiero conocer el cono chico, establezco la misma relación, 70 sobre 30, pero ahora la altura es de 45 sobre X. Realizo la misma operación, pero recuerden, lo tenemos que dividir entre 2. Ahora bien, si tengo otros alumnos que emplearon la siguiente proporción, es correcto. Altura sobre el radio. El radio es de 15. Es igual a 57.5 sobre X. Y se realiza el mismo procedimiento. Multiplicar 15 por 57.5 entre 70 y este valor en automático me da 12.32. Y así es como van ustedes a poder resolver esa actividad, que es la actividad 2.3, ¿vale? Entonces es muy sencillo, pero siempre cuando ustedes sepan igual establecer las proporciones. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la actividad 2.4. De hecho es muy similar. Si ustedes observan, pareciera ser que me adelante porque igual hay una tablita, ¿sale? Entonces, vamos a ver. Voy a tener que borrar este material.
Sale. Vamos a ver. ¿Qué es lo que me está pidiendo la actividad 2.4? Practícalo. Nicolás se preguntó qué ocurre con la longitud del radio cuando se realizan cortes planos paralelos a la base circular de un cono. Analice la siguiente imagen. ¿Sale? Nosotros tenemos una imagen como la que está en el pizarrón y también usted la tiene en su libro. Y te hacen ciertas preguntas. ¿Cuánto mide el diámetro del cono original? ¿Cuánto mide la altura? ¿Qué expresión permite conocer la medida de K, es decir, de la medida del radio después del primer corte? ¿Qué tipo de expresión es? ¿Qué operación es necesario plantear para encontrar el valor de J? ¿Sale? Por lo tanto, el valor de J, así es. ¿Cómo está aquí? Es H y aquí es J. No se distinguía bien. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer igual en este tipo de ejercicios? Es muy sencillo. De entrada, tenemos que analizar lo siguiente. Todo este contorno que está punteado, sabemos que se llama diámetro. Entonces, si yo lo traslado a mi representación gráfica, el diámetro, si de este punto a este punto mide 5 y es el radio, el doble será 10. Entonces, mi diámetro representa 10 unidades. Mi altura está posicionada desde este punto hasta el vértice, es decir, la unión de estos dos segmentos. Por lo tanto, tengo una altura de, voy a colocarla con otro color, también 10 unidades. Bien, entonces, una vez que yo establecí que mi radio, aquí voy a hacer una anotación, radio es igual a 5, ¿sale? Y mi diámetro vale 10 unidades y mi altura vale 10. Bien, entonces, ¿cómo es que yo voy a poder determinar el valor que me están solicitando? Dice, ¿qué expresión permite conocer la medida de K, es decir, de la medida del radio después del primer corte? Sugerencia, apóyense igual de una tablita como la que tenemos en la página 235 y va a ser algo similar como la anterior. Aquí tienen la altura, radio, y tienen ustedes aquí dos valores, 10 y 5, ¿sale? Y de ahí van a encontrar todos los radios de la altura 10 hasta la altura 1, ¿sale? Entonces serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Pues es muy sencillo. Vamos a establecer aquí una proporción, donde establezcamos la altura sobre el radio. Voy a iniciar con la primera. Vamos a ver. La altura de este radio, perdón, la altura de este cono es 10 sobre mi diámetro. ¿Cuánto vale mi diámetro? Vale 10, ¿sale? Y mi radio vale 5. Otra vez. Prestemos mucha atención. Además, aquí voy a colocar estas notas. Otra vez. Esto representa que el diámetro, perdón, la altura. Esto representa mi diámetro. ¿Sale? ¿Esto qué va a representar? Mi radio. Entonces, cuando yo resuelvo este ejercicio, vamos a ver cuál es el valor que obtengo. ¿Sale? Entonces sería 10 por 5, 50. Entre 10, 5. Esto sí es real. ¿Qué es lo que van a ir haciendo ustedes? Con esta misma expresión solamente van a ir cambiando ciertos valores. Es decir, el radio siempre va a ser el mismo. La altura también va a ser la altura es la que va a ir variando. En este caso, ahora en lugar de colocar mi altura como 10, ¿qué valor debo de colocar?
Perdón, aquí es donde, a ver, aquí es donde hubo un detalle. Vamos a cambiar estos valores para que no... Aquí me equivoqué. Si es necesario corregir, porque no podemos seguir avanzando, ¿sale? A ver, aquí, ¿qué representa esto? Déjenme ver cómo está mi expresión en mi material. Es... Ajá, vamos a ver. Ahora sí. Esto sí representa mi radio. Este representa mi altura y este representa el diámetro. Déjenme escribirlo bien. ¿Qué es lo que va a estar cambiando? Las alturas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer cuánto mide mi altura en 9 unidades, que sería en esta, aquí colocamos el 9 y observemos. Empezamos. 9 por 5 son 45. Entre 10, ahí ya sabemos que va a resultar 4.5. Entonces, aquí ya sabemos que tiene como radio 4.5. ¿Cómo lo van a seguir haciendo para el resto? ¿Sale? Entonces, ya dijimos que el diámetro es el que va a ser un término constante, el radio también constante. El único que va cambiando es la altura. Aquí vamos a colocar 8, realizan la operación y les va a dar un valor. Luego lo van cambiando por 7 hasta llegar al 1. ¿Sale? Y así es como se completa esta tablita que se encuentra en la página 235. Bueno, jóvenes, pues con este material espero y les haya servido para poder continuar con sus actividades y en caso de que surjan dudas, en la plataforma de Moodle, ¿sale? Pues les agradezco mucho su atención y buenas tardes a todos.